trauma craneoencefálico. ¿Ya? El trauma craneoencefálico es muy interesante. Tiene una definición. El traumatismo craneoencefálico es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía. Esta definición incluye entonces todas aquellas causas externas que puedan provocar conmoción, contusión, hemorragia, laceración del cerebro, del cerebelo o del tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Recuerda que por la segunda ley de la termodinámica, la energía no desaparece, ¿no? Simplemente la energía se roba. Y si la energía se transforma, y estamos viajando, no sé, a 100 kilómetros por hora en una motocicleta o en un vehículo, esa energía cinética, al chocar contra un objeto, no se pierde. Entonces se transforma. Se tiene que transformar en algo. Y en este caso se transformará en destrucción, ¿no? Pero la energía se transforma. Entendiendo que la energía no se pierde, esa energía tiene que cambiarse en alguna parte. Hablando epidemiológicamente, el 75% de los pacientes con trauma craneoencefálico que reciben atención médica pueden ser clasificados como trauma craneoencefálico leve. De todos los accidentes que hay entonces, tenemos el 75% de leve, el 15% moderado y gracias a Dios solo el 10% craneoencefálico grave. ¿Ya? Pocos países hacen buenas estadísticas. Estados Unidos es uno de ellos y dice que en Estados Unidos se estima que existen cerca de 1.700.000 lesiones cerebrales traumáticas por año. Entonces, es un montón de gente, ¿no? Un montón de gente. Y eso incluye 275.000 hospitalizaciones por año y 52.000 muertes. Imagínate evitar 52.000 muertes, sería una cosa impresionante, llamaríamos un pueblo, ¿no? Bueno, en un país europeo promedio, 300 habitantes por cada millón sufren trauma craneoencefálico entre moderado y severo por año. ¿Ya? La causa principal, el traumatismo craneoencefálico es la causa principal de mortalidad y morbilidad en pacientes jóvenes. La semana pasada habíamos visto, hace 2 semanas habíamos visto que que el accidente cerebrovascular era la primera causa de mortalidad en ancianos, ¿no? Primera causa de mortalidad en ancianos. Y sin embargo en jóvenes es el trauma craneoencefálico. Ya ves. Seguramente que la vida nos hace vivir un poco acelerados, ¿no? Queremos disfrutar la velocidad, queremos disfrutar la experiencia, la adrenalina. Todas aquellas cosas que ponen en peligro nuestra vida son divertidas. Entonces, de ahí que por nuestra inmadurez tenemos más riesgo de tener trauma craneoencefálico. ¿De dónde surge entonces el trauma craneoencefálico? Ocurre como consecuencia directa de accidentes de tráfico, accidentes laborales fácilmente prevenibles utilizando todo el equipo de protección, caídas, intentos de suicidio o agresiones. En ocasiones el trauma craneoencefálico no es evidente. Acá vemos una señora con un trauma evidente, ¿no? Inevitablemente este es un trauma evidente, trauma deportivo, trauma de accidente, pero existe traumatismo craneoencefálico que en ocasiones no es evidente. Por ejemplo, en los niños que han sufrido maltrato infantil, el traumatismo craneoencefálico no es evidente a menos que palpes la cabecita y veas que hay un hundimiento, alguna cosa por debajo del cabello. Gente, por ejemplo, que ha sido encontrada inconsciente en la calle, en coma o en su domicilio, hay que buscar también
señales de trauma craneoencefálico. ¿Cómo es el tema de la fisiopatología? Recordemos que la presión intracraneal normal en un estado de reposo, como estamos en este momento, es de 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión intracraneal normal. Ahora, esta presión intracraneal normal, al elevarse, va a dar un síndrome llamado síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? El síndrome de hipertensión intracraneal, entonces, va a generar la posibilidad de que el paciente sufra herniaciones cerebrales. Recordemos también que el cerebro es el kilo y medio más complejo del universo y tiene un flujo sanguíneo cerebral normal entre 50 a 60 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Si el flujo sanguíneo cerebral es menor a 20, se considera que hay una isquemia. Si el flujo sanguíneo cerebral es menor de 10 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, se produce muerte por necrosis. Lo habíamos aprendido en ACB ya esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué se requiere para que el flujo sanguíneo cerebral sea adecuado, sea normal? Se necesita una presión arterial adecuada, una presión arterial media que esté entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Es autorregulada por el cerebro para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, todas nuestras arterias del cuerpo tienen pequeños músculos, sobre todo las arteriolas, que regulan la presión arterial. Sin embargo, en nuestro cerebro, las arterias y arteriolas están formadas así: solamente una lámina basal y el endotelio. No tienen la capa muscular. Entonces, ¿cómo regulan ellos la presión arterial? Lo hacen a través de sus vasoreceptores químicos. Utilizan la concentración de óxido nitroso y la concentración de dióxido de carbono para relajarse o contraerse. Entonces, si tenemos una presión arterial adecuada, vamos a tener una presión arterial media adecuada que va a permitir la autorregulación cerebral. Si la presión arterial cae, la presión arterial media cae, entonces no vamos a lograr una presión de perfusión cerebral adecuada. Aquí vemos que la presión arterial media menos la presión intracerebral nos da la presión de perfusión cerebral. Bien, presión de perfusión cerebral es entonces igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces una PAM, por decir de 50, menos la presión intracraneal, que es una constante de 10, nos da 40. La presión de perfusión cerebral normal tendría que ser entre 80 a 100. Entonces necesitamos, por ejemplo, un 90. 90 menos 10, 80, para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Ya? Entonces, en el cerebro la regulación de la presión es química por los cambios de niveles de oxígeno, dióxido de carbono y óxido nitroso. No es una cosa que esté regulada por los músculos. Recordemos la doctrina de Monro-Kelly, que la habíamos repasado un poquito la semana pasada. Esta doctrina de Monro-Kelly establece que el volumen total del contenido intracraneal debe permanecer constante. Debido a que el cráneo es un contenedor rígido, no expansible, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo pueden ser desplazados como mecanismo compensador fuera de esta caja, suministrando un cierto grado de protección para la presión intracraneal. Pero vencido este mecanismo de compensación, aparece entonces la presión intracraneal elevada. Y no es una cosa lineal, sino es, al contrario,
la presión intracraneal está estable hasta que se vencen los mecanismos de compensación y la presión se eleva de forma drástica, no de forma lineal, sino de forma vertical. Ahora, entendemos por eso que un paciente que está hablando, conversando, aumenta su presión intracraneal y a los 2 minutos está inconsciente en Glasgow de 3, ¿no? ¿Se entendió el por qué? Porque la presión intracraneal, mientras esté compensada, aún con los mecanismos de compensación, el paciente va a poder mantener la estabilidad. Pero una vez que los mecanismos de compensación se venzan, el paciente va a tener una elevación brusca de la presión intracerebral. Recordemos los compartimientos intracraneales. El cerebro está dividido en 3 fosas: fosa anterior, fosa media, fosa posterior. En la fosa posterior está recubierta por la tienda del cerebelo. El cerebelo está en la fosa posterior. La fosa anterior y la fosa media están entonces sobre la tienda del cerebelo. Vamos a hablar entonces, cuando hablemos de descripciones, a nivel supratentorial y a nivel intratentorial. También tenemos que recordar que a nivel de la línea media tenemos un surco llamado el surco cerebral, y por ese surco cerebral las meninges hacen una flexión, un doblamiento, y forman la famosa hoz del cerebro, dividiendo el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Entonces tenemos otros 2 compartimientos: el compartimiento derecho y el compartimiento izquierdo, divididos por la línea media. La idea es que todas las estructuras cerebrales tienen un espacio físico que ocupar. El cerebelo en la región infratentorial, y todo lo derecho al lado derecho y todo lo izquierdo al lado izquierdo. ¿Qué sucede si aparece algo, una lesión que haga efecto de masa? En este caso vemos un hematoma epidural. Vamos a reconocer un hematoma epidural porque el hematoma epidural tiene forma de lente biconvexa. ¿Ven la lente biconvexa? Convexa acá, convexa acá. Hematoma epidural. Este hematoma epidural, como ustedes ven por las flechas rojas y gruesas, él estaba haciendo efecto de masa y está comprimiendo la línea media, está comprimiendo las estructuras y empujándolas a través de la línea media. Al empujarlas a través de la línea media puede generar herniaciones: herniación singular del lóbulo del cíngulo, herniación temporal oncal y la famosa herniación subfalcina o herniación central también. Estamos viendo entonces que un hematoma epidural puede generar herniaciones cerebrales. ¿Ya? Acá vemos un signo clásico de la hernia del lóbulo temporal, que es la anisocoria. Una pupila dilatada y una pupila fotorreactiva. Cuando veamos a un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y que tiene una pupila dilatada y una pupila normal, eso es anisocoria. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué lado está el sangrado que está generando la hernia cerebral? ¿En el ojo que está normal o el ojo que está dilatado? En el ojo derecho. Existe una película incluso que habla de que la persona está en un gran accidente lejos del hospital y solamente pide un taladro de constructor y le llama por teléfono con un gran neurocirujano y le dice: tienes que elegir dónde vas a hacer la trepanación para salvar la vida al paciente, donde la pupila está normal o donde la pupila está dilatada. Tenía que decidir. Bueno, la persona eligió la pupila dilatada
y le salió bien, ¿no? Así que no esperes ser actor de Hollywood para aprender esto. Ahí vemos entonces que el trauma craneoencefálico, qué feo está ese proyector, ¿no? No se ve nada. Bueno, el trauma craneoencefálico puede dividirse por su severidad en trauma leve, trauma moderado o trauma severo. Un trauma craneoencefálico leve es cuando el Glasgow bajó a niveles de 13, 14 o 15. El trauma craneoencefálico moderado, cuando el nivel de Glasgow está entre 9 y 12. Y un trauma craneoencefálico severo, cuando el Glasgow está menor de 8, ¿no? Entonces, según la severidad, el trauma puede ser leve, moderado o severo. Para esto nos sirve la famosa escala de coma de Glasgow, para evaluar la severidad del trauma craneoencefálico. Por la facilidad de aprender el Glasgow, que es tan facilito, lo ocupamos en todo. Viene el paciente por neumonía y el médico pregunta, ¿y cuánto está su Glasgow? Pero no tiene relación, ¿verdad? Porque el Glasgow ha sido hecho para trauma craneoencefálico. Entonces, para no luchar contra el resto de los colegas, usted saque el Glasgow a la neumonía, ¿vale? Pero, si usted tiene un trauma craneoencefálico, nunca olvide sacar el Glasgow. Ahí sí o sí tenemos que sacar el Glasgow y decir si el trauma del paciente es leve, es moderado o es severo, ¿ya? Muy bien, porque de esta clasificación va a depender nuestro manejo que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, según la morfología, puede haber fracturas del cráneo, fracturas de la bóveda del cráneo y fracturas de la base del cráneo. Cuando se fractura la bóveda del cráneo, la fractura puede ser lineal, solamente una línea, puede ser la fractura estrellada o conminuta, o puede ser una fractura abierta, lacerada, con exposición de la masa encefálica. Cuando la fractura es a nivel de la base del cráneo, puede ser una lesión con salida de líquido cefalorraquídeo o sin salida de líquido cefalorraquídeo, una fractura de base de cráneo con lesión del séptimo par craneal o sin lesión del séptimo par craneal, ¿ya? Cuando hay lesión intracraneal, vamos a ver que puede ser con lesión difusa, que todo el cerebro está lesionado. A eso le llamaremos concusión cerebral, múltiples contusiones, lesión hipóxica isquémica y la famosa lesión axonal difusa. Cuando la lesión cerebral es focal, solamente en una zona, puede la lesión ser epidural, subdural o intracerebral. Vamos a desarrollar estas cosas para que podamos comprenderlas. Las fracturas de base de cráneo. Una fractura de base de cráneo puede ser entonces del cráneo o de la base, ¿ya? De la bóveda o de la base. Las fracturas de la bóveda pueden ser lineales, como esta. Aquí en el esquema se ve más bonito, ¿no? Una pequeña línea de fractura. Estas fracturas no necesitan cirugía. Las fracturas lineales no necesitan manejo quirúrgico, a menos que la tabla interna y la tabla externa estén totalmente asimétricas. En ese caso sí necesita una cirugía, pero mientras la fractura esté alineada, ese paciente no necesita cirugía. Los osteoblastos harán su trabajo y curarán esa fractura. Bien, tenemos otro tipo de fractura, que esta es la fractura con hundimiento. Palpando el cráneo del paciente podemos ver que hay un hundimiento del hueso. Y aquí estamos viendo una fractura en bola de ping-pong. ¿Conocen el ping-pong? Como que le haya llegado una bolita de ping-pong ahí. Entonces son fracturas con hundimiento. Este tipo de fracturas generalmente necesitan manejo neuroquirúrgico.
porque hay pequeños fragmentos que pueden estar lacerando el parénquima encefálico o las meninges. Necesitan manejo neuroquirúrgico. Vamos a ver las fracturas de la base del cráneo. Las fracturas de la base del cráneo pueden manifestarse con estos signos, el signo de Bartlett o el signo de la batalla. Se dice que en la Edad Media los soldados de la Edad Media salían a pelear, saben cómo peleaban, ¿no? La infantería saliendo con sus espadas, con sus escudos, la caballería con sus lanzas grandes, y bueno, mucha gente moría, y la gente empezó a estudiar el por qué morían en batalla. Y los soldados que habían muerto, a muchos de ellos se les encontraba un área equimótica retroauricular, era el signo de la batalla. Quien tenía el signo de la batalla tenía grandes chances de morir. Entonces nos damos cuenta ahora que ese signo de Bartlett o signo de la batalla es por fractura de base de cráneo. Otro signo que podemos encontrar en el paciente con fractura de base de cráneo es el ojo de mapache. El ojo de mapache es un signo que podemos encontrar en el paciente. El signo de ojo de mapache es la equimosis en el párpado superior y el párpado inferior. Entonces, este párpado no tiene ojo de mapache, pero el otro sí, superior e inferior. Signo de ojo de mapache. Bueno, entonces el signo de ojo de mapache nos orienta también a que el paciente tiene una fractura de base de cráneo. En la radiografía o en la tomografía vamos a encontrar signos de fractura craneal cuando tengamos esto. Recuerden que el cerebro tiene que estar ocupando todo el espacio, pero si vemos un área hipodensa de aire, le llamamos neumoencéfalo. El neumoencéfalo es un signo claro de fractura de bóveda craneal o de base de cráneo. Aquí estamos viendo, si logran ver bien, una fractura del seno paranasal, del seno frontal, ¿no? Una pérdida de la solución de continuidad. Esta pérdida de la solución de continuidad es una fractura. Acá también vemos en la base del cráneo, hay una flechita originalmente ahí. Vemos que un área está superpuesta. Y esos son los sutiles signos de fracturas en la base del cráneo. Entonces, un hueso que debería estar lineal pero está superpuesto, signo de fractura. Acá estamos viendo un hueso que debería estar así, pero está básicamente en otra desalineado, entonces es signo de fractura. También estamos viendo el neumoencéfalo que está provocando esta fractura. ¿Ya? No os emocionéis. Ya. Bien, seguimos. Las lesiones, hemos visto entonces las fracturas que pueden haber, fracturas lineales, fracturas con hundimiento, fracturas con minuta, pero también existen las fracturas más feas. No le puse ninguna imagen porque son demasiado gráficas. Son las fracturas con exposición de masa encefálica, ¿no? Donde el paciente pierde la protección del cabello, el cuero cabelludo, hay pérdida de hueso y hay salida de masa encefálica. Es muy difícil que el paciente llegue a sobrevivir a esas cosas, ¿no? Bueno, las lesiones intracraneales o intracerebrales pueden ser difusas, es decir, una lesión que afecta a todo el encéfalo. Comprende desde la contusión leve, un pequeño golpe en la cabeza, que simplemente se golpeó y no generó nada. Contusión significa entonces que el paciente recibió un golpe evidentemente, pero que no tiene lesión cerebral. ¿Ok? Contusión cerebral. Es la gran mayoría de las lesiones que vienen a las consultas. También tenemos las contusiones moderadas, ¿ya? Donde la tomografía es usualmente normal. Y tenemos las lesiones hipóxicas isquémicas. El paciente entonces sufrió un accidente
un accidente de tránsito. La primera tomografía nos muestra surcos cerebrales, nos muestra los ventrículos laterales normales. A las 24 horas este paciente que estaba con Glasgow 15-15 bajó su Glasgow a 12-11. Le hacemos una tomografía y vemos que los surcos cerebrales se han borrado. Los ventrículos laterales están colapsando. Horas después, a las 48 horas, el paciente está con Glasgow 3/15. Le hacemos una tomografía y vemos un edema cerebral difuso porque no vemos los surcos cerebrales. Los ventrículos laterales están muy colapsados. Entonces, si una persona llega y mira directamente esto y dice, bueno, es un cerebro joven y no veo el edema, no veo las lesiones, podría pasar desapercibido, ¿no? Sin embargo, por eso es importante que el paciente con trauma craneoencefálico tenga una tomografía al momento de ser recibido en un hospital. Y hacemos la tomografía de control a las 24 horas, tomografía de control a las 48 horas, en los traumas graves, ¿no? Moderados y graves. Bueno, esta es una lesión entonces difusa, que genera edema cerebral difuso, ¿ok? ¿Cómo reconocemos el edema cerebral difuso, doctor? ¿Cómo reconocemos el edema cerebral difuso? ¿Qué signos hemos visto ahí de un edema cerebral difuso? Los surcos. Los surcos se han borrado. Se pierde la diferenciación entre lo que es la corteza cerebral y el área subcortical. Y también estamos viendo cómo los ventrículos se han colapsado, ¿no? Bien, otro patrón de lesión difusa es la famosa lesión axonal difusa. Recuerda que a nivel de la corteza cerebral están los cuerpos de las neuronas. Y ese cuerpo de la neurona tiene que bajar en forma de axón por la sustancia blanca. Al bajar por la sustancia blanca y recibir el paciente un trauma, puede lesionarse, cizallarse, cortarse. Y la única señal que vamos a tener de eso es que en la tomografía o la resonancia aparecen lesiones puntiformes como estas. En el paciente con trauma craneoencefálico, puntitos blancos. Y el paciente está con Glasgow disminuido, ¿no? Entonces vemos estas lesiones y hablamos de lesión axonal difusa. Como no podemos ver a los axones, estamos viendo los pequeños vasos perforantes que se han roto y han dado microhemorragias. Esos puntitos blancos son las microhemorragias de los vasos sanguíneos que estaban viajando paralelos a los axones. Se han roto, han dado microhemorragias y esa microhemorragia es la que podemos observar. Entendemos que si los vasos sanguíneos se han roto, los axones también se han roto. Entonces hay un cizallamiento de los axones y es la causa de la lesión axonal difusa. Pacientes con trauma craneoencefálico que tienen un Glasgow muy bajo, menor de 8, y que no despiertan y que la tomografía no tiene ninguna lesión, sospechamos de lesión axonal difusa. Otro tipo de lesiones intracraneales son las lesiones focales. Las lesiones focales están localizadas en una zona y vamos a reconocer algunas. Por ejemplo, los hematomas epidurales. Acá estamos viendo un hematoma en forma de lente biconvexa. Estos hematomas epidurales se producen por la ruptura de una arteria. La arteria, tú sabes que lleva mucha sangre y tiene hasta pulsación. Entonces, con cada pulsación cardíaca, la arteria va a aumentar el tamaño del hematoma. Se va a aumentar el tamaño del hematoma. Aquí vemos entonces la tomografía de un paciente con un hematoma epidural. El hematoma epidural
tiene la complicación de generar efecto masa. Desvía la línea media, como ven acá la línea media está desviada, desvía la línea media y produce herniaciones cerebrales, porque aumenta la presión intracraneal. El paciente va a tener entonces síntomas de hipertensión intracraneal, edema de papila, vómitos explosivos, alteración de conciencia. Eso es en los hematomas epidurales. Hay una característica muy importante en los hematomas epidurales que yo necesito, chicos, que ustedes aprendan. Y abran sus oíditos, por favor, en este punto, porque esta parte que voy a explicarles es sumamente importante. Todo paciente que ha sufrido un mecanismo de trauma, que consideremos que es un trauma moderado a severo, y que llega contándonos su historia, por ejemplo, que llega contándonos su historia y que después deteriora su Glasgow, tenemos que sospechar de hematoma epidural. A ese periodo donde el paciente que ha sufrido un accidente perdió la conciencia, se recuperó y nos está contando su historia, y después vuelve a perder la conciencia, le llamamos periodo lúcido. Es un periodo donde el paciente nos cuenta la gravedad del trauma y después vuelve a la inconsciencia. Es importante reconocer el periodo lúcido para no cometer errores. Un médico sin ninguna experiencia puede recibir a un paciente que le cuente esta historia, y esta historia es real. Doctor, estábamos viajando yo y mi hermano en una motocicleta. De pronto quisimos pasar a un camión que venía delante nuestro. Es la historia de mi amigo, ¿ok? Entonces, de pronto quisimos pasar a un camión que estaba delante nuestro y apareció otro auto de la nada y nos chocó de frente. Mi hermano y yo salimos expulsados y él ahora está inconsciente. Auxílienlo a él, ayúdenlo a él. ¿Usted perdió la conciencia? Sí. Yo también me golpeé la cabeza, quedé inconsciente, pero ahora estoy bien. Usted me ve, estoy despierto. Auxilia a mi hermano, él necesita ayuda. ¿Sabes? El médico, al verlo hablando, contando la historia, todo lo que sucedió, le dijo: bien, está bien, puedes esperar. Voy a atender a tu hermano inconsciente. Atendieron al inconsciente. El chico que estaba inconsciente despertó, se mejoró, todo bien. Y el muchacho que estaba hablando falleció. ¿Qué pasó? Bueno, sufrió un trauma de alta energía, chocó directamente contra un camión, ¿ya? Él viajando rápido en moto, el camión viajando rápido, fue un mecanismo de trauma de alta energía. El muchacho que manejaba, que era mi amigo, el que perdió la vida, tuvo pérdida de conciencia. Eso ya tiene que alertarnos. Y el muchacho después tuvo el periodo lúcido. Es decir, el hematoma epidural era pequeño. Mientras él iba contando su historia, iban atendiendo a la otra persona, el hematoma epidural aumentó, porque eso hacen los hematomas epidurales, aumentan de tamaño. Al aumentar de tamaño, aumentan la presión intracraneal, que, como les decía al principio, no es una elevación lineal, es una elevación brusca. El amigo perdió la conciencia de un momento a otro, porque su presión intracraneal se aumentó. Se produjeron herniaciones cerebrales y él volvió a la inconsciencia. Entonces, si tienes un paciente con trauma craneoencefálico que ha perdido la conciencia, con mecanismo de trauma de mediana o alta energía, y está hablándote, interna a ese paciente por el mecanismo de trauma. Observación, tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que esté en el periodo lúcido, ¿ya? Que esté el paciente en el periodo lúcido. Paciente que nosotros encontremos en periodo lúcido o inconsciente que tenga un hematoma epidural, eso, chicos, es una emergencia neuroquirúrgica. El neurocirujano tiene que venir y operar inmediatamente a este paciente para tratar de salvarle la vida. La cirugía no es tan compleja. La cirugía es básicamente hacer trepanaciones y drenar
el hematoma que ahí está. Pero las familias le ponen muchas emociones. Doctor, ¿será que es necesario operarlo? Es algo grave operarlo. Y yo preferiría esperar, por ahí mejora solo. Chicos, oriente a esa familia que ese paciente, si no se opera, va a morir. Tenemos que hacer ese trabajo de orientar, porque nosotros sabemos lo que va a suceder. No es que seamos brujos, no es que sepamos mucha cosa, pero lo poco que sabemos tenemos que aplicar. Los hematomas epidurales entonces son emergencias neuroquirúrgicas, ¿ya? Si tú eres un médico clínico, un médico de emergencia, deriva inmediatamente a este paciente a un centro con resolución neuroquirúrgica, ¿ya? Doutor, uma pergunta. Sí. O tempo, qual seria esse tempo? Es un tiempo indeterminado porque depende de la arteria que se haya roto, se haya lesionado. Si es una arteria más grande, el tiempo va a ser menor. Si es una arteria más pequeña, el tiempo va a ser un poco mayor. Pero es por eso que tiene que ser resuelto lo más rápido posible. Ahora, también hay la posibilidad de que la lesión haya sido en un vaso sanguíneo venoso. Y entonces nos va a dar una lesión en forma de banana, en forma de media luna, en una lente cóncava, ¿ya? Cóncava de un lado y convexa del otro. A esto le llamamos hematoma subdural. El hematoma subdural, después de un trauma craneoencefálico, será un hematoma subdural agudo, ¿no? El hematoma subdural agudo, con cada pulsación sanguínea, no aumenta de tamaño, aumenta de tamaño lentamente en cuestión de horas, días, semanas. Entonces, sí es una emergencia neuroquirúrgica, sí tiene que ser operado, pero el paciente por lo menos tiene un poquito más de chance, hablando en tiempo, para poder ser operado, ¿ya? Los hematomas subdurales son más frecuentes que los hematomas epidurales y ocurren en cerca del 30% de los traumatismos craneoencefálicos graves. El hematoma subdural entonces tiene esa forma de banana o de luna. Cuando identificas un hematoma subdural, tienes que mandar a este paciente también con neurocirugía. El más grave que necesita manejo urgente es el epidural. El hematoma subdural también necesita manejo urgente, pero el hematoma subdural nos va a dar por lo menos un par de horas más, ¿no? El hematoma subdural va a matar más rápido a nuestro paciente, va a comprometer la vida de nuestro paciente más rápido. Existen otro tipo de lesiones hemorrágicas, que son las contusiones hemorrágicas, hematomas y los hematomas intracerebrales. Por ejemplo, aquí vemos una contusión hemorrágica que ha sucedido por el trauma, contusión hemorrágica intraparenquimatosa. Recuerda siempre que en un trauma craneoencefálico hay el mecanismo del golpe y el mecanismo del contragolpe. Entonces el paciente va a tener dos lesiones, una por golpe y otra por contragolpe. Yo no sé por qué, pero hasta donde yo veo, las lesiones por contragolpe son peores que las del golpe. ¿Okay? Entonces ahí vemos que hay lesiones, contusiones intraparenquimatosas por golpes y contragolpes. En este tipo de lesiones intraparenquimatosas, si la lesión es muy clara y tiene posibilidades de drenaje quirúrgico, hay que hacer el drenaje. Lo hace el neurocirujano. Si la lesión es difusa y no se puede operar, lo mejor que podemos hacer es intubar al paciente y darle reposo metabólico, sedar al paciente y dejarlo intubado hasta que el sangrado disminuya por sí solo, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes están intubados por 2 semanas, un mes, para evitar que el paciente empeore el cuadro.
Porque imagínate tener una lesión así en el cerebro. El paciente está, si no está inconsciente, el paciente está inquieto, agitado, con la presión alta y todo eso empeora el cuadro, ¿no? Entonces, el manejo es sedación profunda, reposo metabólico y controles tomográficos para ver si está mejorando o está empeorando. Ok, las contusiones cerebrales son relativamente comunes. Están presentes en el 30% de los casos de las lesiones cerebrales severas. La mayoría de las contusiones ocurren en los lóbulos frontal y el lóbulo temporal, porque son los primeros en recibir el mecanismo del trauma. ¿Cómo hacemos el manejo del trauma craneoencefálico? Lo hacemos de acuerdo a si el trauma es leve, moderado o severo. De ahí que tenemos que aprender el grado. ¿Ok? Si la lesión cerebral traumática es leve, se la define a través de los antecedentes. El paciente ha presentado desorientación, amnesia, pérdida solo transitoria de la conciencia. El paciente en este momento está hablando, conversando, tiene una puntuación entre 13 y 15, es un trauma craneoencefálico leve. ¿Cuándo vamos a hacer una tomografía a este paciente? Existe una clasificación de la New Orleans, que está en su libro, que nos explica cuándo hacerle tomografía. Cuando sospechamos de que el paciente tiene alto riesgo de lesión neuroquirúrgica, le hacemos una tomografía. ¿Y cuándo sospechamos eso? Cuando la escala de coma de Glasgow es menor a 15, 2 horas después del trauma. Cuando se sospecha de una fractura de cráneo abierta o fractura con hundimiento. Cuando hay cualquier signo de fractura de base de cráneo. ¿Cuáles son los signos? Malfate y combatente, no sé. De batalha. Perfecto. También cuando tenemos un hemotímpano, o una otoliporraquia o rinoliporraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o los oídos, o sangrado por la nariz y sangrado por los oídos, tenemos que hacerle una tomografía a nuestro paciente. ¿Ya? Cuando el paciente tiene vómitos, tenemos que hacerle la tomografía. Y cuando el paciente tiene más de 65 años, hay que hacerle la tomografía. ¿Ok? También le hacemos tomografía al paciente cuando tiene riesgo moderado de lesión cerebral. Ha perdido la conciencia por más de 5 minutos, tomografía. Tiene amnesia de lo que estaba haciendo antes del accidente, tomografía. El mecanismo de trauma ha sido de alta energía, un mecanismo riguroso. Entonces, ha sido un peatón atropellado por un vehículo motorizado, es un ocupante de un vehículo que fue eyectado, ha tenido una caída más de 1 metro o más de 5 escalones de las escaleras, tomografía. Entonces, hay varias cosas que tienen que hacerse tomografía, ¿no? No se tomografía todo, pero muchas cosas sí se tomografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente con trauma craneoencefálico leve? Observación por 12 horas, vemos que el paciente siga consciente, que la radiografía esté normal. Si la radiografía tiene un trazo de fractura, progresamos a tomografía. Si el paciente sigue consciente, con todas sus facultades normales, el examen físico neurológico es normal, entonces podemos enviar a casa al paciente con la recomendación de que si tiene crisis de inconsciencia, crisis epilépticas, cefalea que empeora, vómitos que empeoran, él tiene que regresar inmediatamente por el servicio de emergencias a cualquier hora. Doutor, em este caso, o vômito é um signo positivo ou negativo? Es un signo de que hay algo mal, un signo de que puede que el paciente esté con síntomas de hipertensión intracraniana. Entonces es un signo que te alerta para hacerle una tomografía. E o sueño? El sueño también es un signo que te alerta a hacerle una tomografía, porque el sueño nos está hablando de edema cerebral, ¿no? Puede ser focal o difuso. Bien, seguimos entonces. Un trauma craneoencefálico leve puede progresar a ser un trauma craneoencefálico moderado, ¿ok?
Hemos dicho entonces que si el paciente está bien, está estable, radiografía normal, tomografía normal, examen físico neurológico normal después de 12 horas, se va a la casa con recomendaciones específicas. Pero ¿qué pasa si el paciente en lugar de mejorar deteriora su glasma? Si el glasma deteriora, entonces le llamamos trauma craneoencefálico moderado. El trauma craneoencefálico moderado lo sufren cerca del 15% de los pacientes tratados en una emergencia. Aproximadamente 20% de los traumas craneoencefálicos moderados empeoran y se convierten en trauma craneoencefálico grave. Todos los pacientes con trauma craneoencefálico moderado, en todos ellos, tienen que hacerse una tomografía, en todos, ¿ok? Y se tiene que contactar en todos los casos a un neurocirujano. No importa si ese paciente se va a operar o no se va a operar. El médico más preparado para manejar el trauma craneoencefálico es el neurocirujano. Entonces, los pacientes con lesiones cerebrales moderadas tienen un rápido deterioro neurológico y cuando deteriora el control neurológico de la respiración, el paciente tiene una tendencia a la hipoventilación y pierde la capacidad de proteger su vía aérea. Entonces, tenemos que considerar la necesidad de intubar al paciente para proteger la vía aérea, ¿ya? Tenemos que evitar los analgésicos narcóticos. Por ejemplo, evitaré darle midazolam, por ejemplo, porque el midazolam va a hacer que el paciente esté tranquilo, pero al mismo tiempo se va a deprimir su conciencia. Y yo no sé si es el midazolam que le está deprimiendo la conciencia o es el trauma. Entonces evitaré darle cosas que depriman su nivel de conciencia. Bajo estas circunstancias, entonces puede ser necesaria una intubación al paciente con trauma craneoencefálico moderado. El paciente con trauma craneoencefálico moderado, entonces, tiene que pasar de la emergencia a una unidad de cuidados intermedios. Tiene que ser manejado por un neurocirujano y un médico terapista. ¿Ya? ¿Para qué? Para manejar la hipertensión intracraneal y hacer un manejo avanzado de ser necesario de la vía aérea y manejar el edema cerebral. El edema cerebral en el trauma craneoencefálico va a ser un edema vasogénico, citotóxico o hidrostático transdependimario. ¿Cuál de los tres? Vasogénico, ¿quién da más? Va a ser un edema citotóxico, chicos. Entonces, el manejo del edema se hace con soluciones hipertónicas o con solución mannitol, ¿ya? Otra forma de manejar el edema cerebral es con el paciente con sedación profunda. Entonces tenemos tres formas de manejo del edema cerebral. Para eso se interna al paciente. Este paciente con trauma craneoencefálico moderado no puede ser dado de alta. No puede ser dado de alta. Tiene que estar internado, de ser posible, en una unidad de cuidados intermedios. Perdón, ¿puede repetir el tratamiento que dijo? Tratamiento del trauma craneoencefálico moderado. Primero, tenemos que proteger la vía aérea. Tenemos que hacer una tomografía a todos. Tomografía a todos. Manejo de la vía aérea, manejo del edema cerebral. Y el manejo es por mi neurocirujano y el manejo es por terapia intensiva. ¿Y usa lactato? Para el edema cerebral se utiliza no lactato, se utilizan soluciones hipertónicas. Soluciones hipertónicas y mannitol para manejar el edema cerebral. ¿Ya? Generalmente este paciente con trauma craneoencefálico moderado, en la tomografía vamos a encontrar hematomas epidurales, subdurales, hemorragias intraparenquimatosas. Entonces es el manejo por neurocirugía. El paciente con trauma craneoencefálico severo. Este paciente tiene un grado de 3 a 8. Ha perdido el control voluntario de la respiración y el control de la protección de la vía aérea. Este paciente entonces tiene que estar intubado, tiene que ser manejado en terapia intensiva
por un terapista y por un neurocirujano. Se asocia con una mortalidad cercana al 75%. Los pacientes comatosos deben estar intubados de forma temprana para proteger la vía aérea. Se ventila al paciente con oxígeno al 100% para evitar el edema cerebral. Se recomienda que la saturación de oxígeno esté mayor al 98% porque la hipoxia cerebral también genera edema cerebral. Y hay que tener mucho cuidado de mantener el dióxido de carbono en niveles normales, porque siempre nos olvidamos del dióxido de carbono, Le pasamos oxígeno y oxígeno al paciente ¿y qué pasa con el dióxido de carbono? Cuando hay una hipocapnia, el paciente también sufre lesión neuronal. Entonces necesitamos mantener la PCO2 en 30 milímetros de mercurio. Para eso utilizaremos el capnógrafo que tienen los aparatos, los monitores para medir la PCO2. ¿Ya? La hipotensión arterial que el paciente llega a tener no tiene que atribuirse al trauma craneoencefálico. La hipotensión que el paciente empieza a tener puede deberse al uso de medicación sedante. Entonces habrá que usar drogas vasoactivas para mantener la presión de perfusión, la presión arterial media adecuada para asegurar la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces en este paciente ya estamos haciendo un manejo avanzado de la vía aérea, un manejo avanzado del edema cerebral y también estamos haciendo un manejo avanzado de la presión arterial, ¿no? Este paciente entonces tiene que estar en terapia intensiva, ¿ya? Obviamente si él tiene un hematoma epidural, subdural, esas cosas, el manejo es neuroquirúrgico para ser intervenido. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Bueno, aquí estamos viendo entonces el examen neurológico. Tan pronto como el estado neurológico del paciente cardiopulmonar se ha controlado, se ha estabilizado un poquito al paciente, se debe realizar la evaluación neurológica rápida y dirigida. Consiste primordialmente en medir la escala de coma de Glasgow, la respuesta de las pupilas a la luz, buscar los déficits neurológicos focales y no se debe utilizar agentes relajantes de larga duración o sedación durante la revisión primaria. Entonces, ¿qué hacemos en las emergencias? Tratamos de que el paciente con trauma craneoencefálico no sea sedado hasta que llegue el neurocirujano a valorar y nos diga exactamente el nivel de Glasgow que tiene y el manejo que se va a hacer con ese paciente. ¿Qué pasa si encontramos una pupila dilatada y la otra pupila normal? Anisocoria. Entonces esto nos habla de que tenemos que hacer una tomografía al paciente y buscar signos de herniación cerebral. Para todos los que ya han ido a práctica, ¿qué son estas cosas que aquí se está mostrando en el dibujo? Dolor. Dolor en el dedo. ¿Y aquí? Dolor también, estímulo doloroso, ¿no? Porque en el Glasgow, ¿te acuerdas? Apertura ocular espontánea, apertura ocular al estímulo verbal, apertura ocular al estímulo doloroso. Ahí está cómo se debe estimular el dolor en el paciente apretando, presionando la parte del hombro o el lecho unguial con un bolígrafo. ¿Ya? No te olvides nunca revisar también las pupilas. Bueno, después de que se normaliza la presión de nuestro paciente, se tiene que hacer una tomografía de cráneo. Los pacientes con una contusión, un hematoma en su tomografía inicial, tienen que ser manejados por neurocirugía. Se le tiene que hacer una nueva tomografía cada vez que haya un cambio clínico en el paciente, y de rutina sería después de 24 horas y después de 48 horas, después de la lesión. Un desplazamiento de la línea media, como vemos ahí, mayor de 5 milímetros, indica la necesidad de una cirugía para evacuar el coágulo
que está provocando el desplazamiento. ¿Alguien puede identificar qué está provocando el desplazamiento en ese gráfico? ¿Alguien lo ve? Un hematoma. Aquí hay un pequeño hematoma, ¿lo ven? Es un pequeño hematoma epidural. Está empezando el hematoma epidural. Está empezando el hematoma epidural. Pero ya no se mira los sulcos del pulmón o ventrículo. Exacto. Porque ni siempre el tamaño del hematoma está en relación con el edema que hace. ¿Ya? Miren que es un hematoma lineal, básicamente, una cosa pequeña. Pero hay mucho edema cerebral, hay desvío de línea media, colapso de los ventrículos. Entonces, tiene mucho que ver esto, chicos, con criterio médico. El criterio médico que tanto admiramos de los médicos antiguos, que el médico mira y dice, este paciente va a cirugía, este paciente se queda acá, este paciente es dado de alta, ¿no? Ese criterio médico tiene mucho que ver con las bases teóricas y la práctica que vamos a tener. Entonces, un médico que no ha sido preparado, que no vino a la clase hoy, va a mirar un hematoma así y va a decir, es un hematoma pequeño, no pasa nada, ¿no? Pero el médico que vino a la clase hoy va a decir, hay edema cerebral, no se ven los surcos, hay colapso del ventrículo, la línea media está desviada más de 5 milímetros, él necesita operarse, ¿no? Entonces es totalmente diferente nuestro criterio médico cuando nosotros aprendemos y sabemos. El tratamiento en general de una lesión encefálica tiene un objetivo: prevenir un daño cerebral secundario sobreañadido en el paciente. La hiperventilación que hacemos con la máquina actúa por medio de reducir el dióxido de carbono, lo que causa vasoconstricción cerebral y evita el edema cerebral, ¿no? Los líquidos intravenosos, sangre, sus derivados, deben ser administrados en el paciente de ser necesarios, pero no es una cosa de rutina que tenemos que hacer, ¿ya? Solamente se utiliza cristaloides para mantener la volemia normal, y en caso de que el paciente haya perdido mucha sangre, se le puede pasar paquetes globulares, ¿no? No se deben utilizar soluciones hipotónicas. Las soluciones hipotónicas están contraindicadas. Por ejemplo, nuestro Ringer lactato creo que es una solución hipotónica. Entonces no la utilizamos. Indicaciones claras de utilizar manitol es el edema el deterioro neurológico agudo, como con una pupila dilatada, ¿ya? Y la otra no. Hemiparesia, pérdida de conciencia, cuando el paciente está normovolémico. Entonces, tenemos que usar manitol cuando hay edema cerebral. Los barbitúricos son eficaces en reducir la presión intracraneal refractaria y otras medidas que se deben utilizar en el paciente cuando él no esté hipotenso ni hipovolémico. Si está hipotenso y hipovolémico, no le puedo poner barbitúrico, porque va a bajar más la presión, y está hipotenso y hipovolémico, va a entrar en shock el paciente y no va a poder salir del shock. La fenitoína es un agente antiepiléptico que lo tenemos que utilizar en la fase aguda, cuando sospechamos de que el paciente va a tener crisis convulsivas, ¿ya? Ok. Ahora, ese es el manejo médico. El manejo quirúrgico ideal, porque siempre vamos a aprender el ideal, es que toda herida de la cabeza debería ser manejada en un quirófano. Debería hacerse una limpieza quirúrgica por un neurocirujano, ¿no? Eso es el ideal. Ahora, la realidad que tenemos en nuestros países es totalmente diferente. El paciente llega con una herida en la cabeza y decimos, no pasa nada, yo soy médico, cirujano, te lavo con agua, un poquito de alcohol o solución pomeline y hacemos una sutura como podemos.
es una cosa muy precaria que no deberíamos hacer. ¿Ok? Entonces, este tipo de heridas en la cabeza deberían ser manejadas por un neurocirujano en un quirófano. ¿Ya? Vale. Vamos a suponer lo peor, que tú estás trabajando en un lugar donde no hay neurocirujano, eres el único médico en kilómetros. Entonces, trata de cortar el cabello para que limpiar y lavar bien la herida con abundante agua y agua estéril y abundante solución povidine, limpiar todos los restos de tierra, vidrios, metales, cabellos, piedras, todo absolutamente, dejar la herida absolutamente limpia y afrontar los bordes. ¿Ya? Iniciar antibiótico-terapia al paciente y analgésicos y observación clínica. Este paciente no puede irse a la casa. Radiografías, tomografías para ver cómo está él, ¿no? Bueno, curación diaria hasta que se pueda retirar los puntos. Ok. Las lesiones intracraneales con efecto de masa tienen que ser operadas. Aquí vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el cuero cabelludo, los músculos, se retiró el hueso y el neurocirujano está drenando el hematoma, ¿no? Aquí vemos un esquema y aquí está la imagen real de cómo se drena el hematoma en el paciente. Todas las fracturas con hundimiento, con minuta, tienen que ser de manejo neuroquirúrgico. Existen otro tipo de traumas, por ejemplo los traumas por arma de fuego. Generalmente son autolesiones, ¿no? Intentos de suicidio. Aquí vemos, por ejemplo, una lesión por arma de fuego. Aquí vemos otras lesiones. Y tiene que ser de manejo, el mismo manejo del trauma craneoencefálico. ¿Ok? Se ve el asmo y se hace el manejo conjunto, neurocirugía, terapia intensiva. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?